El tiempo ha pasado desde que logré mi mayor éxito, un éxito que para muchos sería una tragedia. David, mi antiguo compañero de la universidad, había dejado de existir como ser humano. En su lugar, había surgido algo salvaje, una criatura que habitaba entre las sombras de mi laboratorio, aguardando, acechando. Pero para mí, él era mi logro definitivo, el hombre lobo, una simbiosis entre hombre y bestia que durante años había soñado. Sin embargo, a medida que las semanas pasaron, la euforia de mi descubrimiento comenzó a desmoronarse. No porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque me di cuenta de que había cometido un grave error. No había previsto las consecuencias completas de mi experimento, no había entendido la magnitud del poder que había desatado. David, o lo que ahora quedaba de él, había comenzado a comportarse de manera errática. Sus primeros días como licántropo fueron relativamente predecibles: furia, violencia, intentos desesperados de liberarse. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no era simplemente una bestia que actuaba por instinto. Algo oscuro se estaba gestando en su mente. Empezó a mostrar signos de planificación, de inteligencia, de una astucia que me alarmaba. Los días eran los peores. Durante la luz del sol, su transformación se revertía parcialmente, dejando un híbrido grotesco, una mezcla de hombre y lobo, atrapado entre dos naturalezas. A veces, durante estos periodos, David intentaba comunicarse. No hablaba, pero sus ojos, ahora más humanos que antes, me seguían mientras trabajaba. Pude ver destellos de la persona que solía ser, luchando por salir a la superficie. Adrián. Llegó a susurrar una vez. Solo una palabra, pero suficiente para helarme la sangre. Había una súplica en su voz, un dolor que no podía ignorar. Decidí no responder. Sabía que cualquier intento de devolverle su humanidad sería en vano. El virus que creé no estaba diseñado para revertirse, y cualquier esperanza de salvarlo era solo una fantasía. Pero su sufrimiento comenzó a afectarme más de lo que quería admitir. Su transformación, que inicialmente me llenó de orgullo, ahora me producía una mezcla de horror y arrepentimiento que nunca antes había sentido. Lo que más me preocupaba era que David estaba cambiando de una manera que yo no había previsto. El virus había superado mis expectativas, sí, pero ahora estaba evolucionando más rápido de lo que podía controlar. Durante las noches de luna llena, se transformaba completamente en una bestia feroz, pero últimamente, la transformación se estaba extendiendo a otros momentos. A veces, sin razón aparente, sus ojos brillaban y su cuerpo comenzaba a sufrir espasmos, como si la bestia quisiera salir en cualquier momento. Me di cuenta de que el virus ya no seguía las reglas que yo le había impuesto. Estaba cambiando, mutando dentro de él. Y, lo peor de todo, David ya no estaba solo en su jaula. Algo más oscuro y primitivo, lo estaba invadiendo. Intenté ajustar las dosis del suero que le administraba, esperando que ralentizara el proceso. Pero cada intento fracasó. Su cuerpo rechazaba cualquier intervención adicional, y cada vez que intentaba calmar la bestia, solo conseguía enfurecerla más. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un ruido procedente del sótano. Algo diferente. Ya estaba acostumbrado a los gruñidos y golpes de David contra las paredes de la jaula, pero esta vez fue distinto. Un silencio profundo, pesado, había caído sobre el laboratorio. Bajé las escaleras lentamente, con una sensación de inquietud creciente. Cuando llegué al sótano, lo vi. David estaba de pie, en el centro de la jaula, con los ojos clavados en mí. Pero no estaba agitado, ni furioso. Se veía tranquilo, pero esa tranquilidad solo aumentaba mi ansiedad. Adrián. Susurró otra vez, pero esta vez no era solo una palabra. ¿Por qué? ¿Me hiciste esto? Mi corazón se detuvo por un momento. Era la primera vez que lo escuchaba formar una frase coherente. Caminé lentamente hacia la jaula, sin saber qué decir. No había anticipado que la transformación pudiera dejarle alguna capacidad de pensamiento consciente. La idea de que David aún estaba atrapado en esa prisión de carne y pelaje, consciente de lo que le había hecho, me produjo una incomodidad que no había sentido en años. No había otra opción, David. ¿Tú?
Eras el único que podía soportarlo, respondí, intentando justificarme, aunque en mi interior sabía que mis palabras sonaban vacías. David inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una extraña mezcla de dolor y odio. No puedes revertirlo, ¿verdad? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Yo no podía devolverle su humanidad, ni siquiera había intentado buscar una solución para eso. Mi obsesión por el éxito había consumido cualquier empatía que podría haber tenido. No. No puedo, susurré finalmente, con la voz cargada de culpa. Esa noche fue diferente a las demás. Mientras intentaba dormir, escuché un estruendo ensordecedor proveniente del laboratorio. Corrí escaleras abajo, solo para encontrar que la jaula había sido destruida. David ya no estaba. Un miedo primitivo se apoderó de mí. La criatura que había creado estaba suelta, y no tenía idea de lo que podría hacer. Intenté rastrearlo por la ciudad, pero no pude encontrar ni rastro de él. Durante las semanas siguientes, los informes de ataques comenzaron a multiplicarse. Personas mutiladas, animales desgarrados en las afueras de la ciudad. Sabía que era él, sabía que la bestia estaba fuera de control. Pasé noches enteras en mi laboratorio, intentando idear una manera de detenerlo. Mi creación, mi éxito, se había vuelto en mi contra. Me obsesioné con la idea de que debía cazarlo, detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que, si no lo hacía, habría más víctimas. Pero también sabía que no sería fácil. David ya no era un simple hombre lobo. El virus había mutado tanto que se había convertido en algo más, algo mucho peor. Un mes después de su fuga, recibí un mensaje. Era de David. Bueno, de lo que quedaba de él. El mensaje era críptico, casi como un acertijo, pero la esencia estaba clara, quería que nos viéramos. Me dio una ubicación, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Lleno de nervios, me dirigí allí, armado con tranquilizantes que sabía que quizá no funcionarían. Cuando llegué, el lugar estaba envuelto en una penumbra que solo intensificaba mi ansiedad. Caminé entre las sombras, con los sentidos alertas, y finalmente lo vi. David estaba de pie en el centro del almacén, pero no era el mismo que había conocido. Su cuerpo era una masa de músculos y pelaje, pero había algo en su postura que me recordaba al hombre que solía ser. Se veía más monstruoso que nunca, pero sus ojos, esos ojos llenos de inteligencia, me miraban con una tristeza insondable. ¿Por qué viniste? Me preguntó, su voz ahora más profunda, más inhumana. Quería arreglar esto, mentí. Sabía que no había arreglo posible. David me miró en silencio durante unos momentos. Luego, lentamente, comenzó a avanzar hacia mí. No puedes. Dijo con una tristeza en su voz que me sorprendió. Ya no hay nada que arreglar. Entonces, en un movimiento que apenas pude registrar, se lanzó hacia mí. Sentí sus garras rozar mi rostro, y por un momento, pensé que era el fin. Pero no me mató. En lugar de eso, me empujó al suelo y retrocedió. Vete, Adrián. No quiero que me veas así, dijo, su voz casi quebrándose. Me levanté, temblando, sin saber qué hacer. Lo miré una última vez, vi al monstruo en el que lo había convertido, y luego huí. Han pasado semanas desde ese encuentro. No sé dónde está David ahora, pero sé que sigue ahí afuera, una criatura que nunca debió haber existido. He oído rumores de más ataques, de un monstruo que acecha en las noches, y sé que soy responsable de todo. La culpa me consume, pero al mismo tiempo, no puedo dejar de sentirme fascinado por lo que he creado. El hombre que conocí ha desaparecido por completo, pero la bestia sigue viva. Y aunque me atormenta lo que he hecho, una parte de mí no puede evitar preguntarse, ¿qué pasaría si lo hiciera de nuevo, pero esta vez? ¿Mejor? ¿Y si el próximo experimento fuera aún más perfecto? El eco de la bestia aún resuena en mi mente. Y sé que, tarde o temprano, volveré a caer en la tentación.